Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a una reunión más. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Colosenses y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la carta a los Colosenses, el capítulo número 1. Yo creo que esto está muy relacionado el día de hoy con lo que hemos vivido en estos días. ¿Por qué? Porque en estas fechas lo que hacemos es recordar, mucha gente recuerda el nacimiento de Cristo. Y le dan muchos nombres, hablan del niño Jesús, del niño Dios, de Cristo, el Mesías. Hay algunos otros que tienen un poco más de conocimiento y dicen, bueno, él fue un buen maestro, él fue un gran profeta. Y hay otros que han leído la Biblia y dicen, él se identifica o se reconoce como el Hijo del Hombre o el Salvador. Hay muchos nombres que se le dan a Cristo, pero la pregunta es si realmente entendemos quién es Cristo en realidad. Es la pregunta que quisiera que hoy nos hiciéramos usted y yo en esta noche. ¿Quién es Cristo en realidad y qué significa Él para mí? Y es mi deseo que el Señor pueda abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para que en la medida en que nosotros podamos ver a Cristo como quien Él es realmente, nosotros también podamos responder en respuesta a quién es Él y lo que Él merece. Recordando un poco el contexto del pasaje, nosotros habíamos dicho que Pablo escribía esta carta porque en los Colosenses se estaba infiltrando alguna doctrina que se estaba desviando, estaban diciendo que había que añadir obras a la salvación, estaban diciendo que la obra de Cristo no era suficiente para salvar a los creyentes. Eran falsas enseñanzas y Pablo, por esa razón, decide escribir la carta. Entonces se presentaba una salvación incompleta y lo que Pablo hace es presentarles el verdadero evangelio. Para eso les voy a pedir que me acompañen leyendo Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 23. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos has dejado esta guía para nosotros, tu verdad. Como decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna y las has dejado en este libro que nosotros sabemos que es tu verdad. Te pedimos que ayudes a nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que podamos ver a Cristo tal cual es y que podamos hacer a un lado cualquier distracción, cualquier cosa que nos quiera alejar de esta verdad eterna. En tu nombre oramos. Amén. Entonces vamos a estar leyendo estos versículos y el versículo 15 yo creo que es uno de los más conocidos. De hecho, todo el pasaje es uno de los pasajes muy conocidos porque hablan de la grandeza y de la supremacía de Cristo. Cristo dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos que meditar en estas palabras no tan solo por un momento, sino toda nuestra vida, hermanos. ¿Por qué?
porque Cristo es Dios. Eso es lo que están diciendo estas palabras. No, Él no fue simplemente un gran maestro, Él no fue un gran profeta, Él no fue alguien bueno que murió por una buena causa, es Dios mismo encarnado. Y afuera hay mucha gente tratando de desacreditar o de invalidar la persona de Cristo. Hay muchos que dicen que fue un mito, que en realidad no existió o que la historia fue alterada, se agrandaron algunos hechos, e inclusive hay sectas que se dicen seguidores de Cristo, pero lo toman como un ángel, lo toman como un hombre que alcanzó la iluminación, pero la realidad, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios es que Cristo es Dios. ¿Se acuerda del pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1, cómo abre la carta diciendo, Dios, habiendo hablado de muchas formas, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo? Dios, hermanos, decidió revelarse a través de la persona de Jesucristo y no fue una visión, fue la manifestación corporal, carnal de Cristo Jesús. Él vino a esta tierra hace 2000 años y tomó la forma de un ser humano. Cristo también se reconoció a sí mismo como Dios, como la imagen de Dios. En Juan capítulo 14, versos 8 al 9, Él le dice a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Jesús le estaba diciendo, yo y el Padre uno somos, yo soy la imagen del Dios viviente. Y me encanta también como lo pone el apóstol Juan al iniciar el Evangelio de Juan en el capítulo 1 diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Más adelante en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, lo que muchos en todo el mundo celebran en estas fechas y nosotros como creyentes aún más razón tenemos para hacerlo es celebramos que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, tomó forma de hombre, se hizo un bebé y al estar aquí en la tierra y estar predicando el reino de los cielos, nosotros pudimos ver con toda claridad las características y atributos que únicamente pertenecen a Dios. Lo que en el Antiguo Testamento eran visiones acerca de cómo era el carácter de Dios y algunos despliegues de la gloria y grandeza de Dios, ahora en el Nuevo Testamento y cuando Cristo vino al mundo lo pudimos ver a la perfección. ¿Por qué es tan importante saber que Cristo es la imagen del Dios invisible? Hermanos, porque esto lo cambia todo. Produce en nosotros un entendimiento más profundo de quién es Él y por consiguiente también nos lleva a poder adorarlo cada vez más profundo. En este pasaje lo que vamos a estar estudiando es la supremacía de Cristo en tres aspectos: en la creación, en la iglesia y en la salvación. Pero, ¿qué significa la palabra supremacía? La palabra supremacía se entiende como un grado de superioridad absoluta. Es un grado, el grado más alto más bien, que alguien puede obtener en una jerarquía o categoría. También se puede entender esta palabra como el reconocimiento que se le da a alguien por encima de los demás. Al decir que Cristo tiene la supremacía, estamos diciendo que Él está por encima de cualquier otra cosa, persona. Él es mejor que cualquier otra cosa que podamos imaginarnos. Y vamos a ver tres aspectos de la supremacía de Cristo. Comencemos con la supremacía de Cristo sobre la creación.
Dicen versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, yo sé que usted ha escuchado estas últimas palabras porque hay muchas personas que se confunden con la frase primogénito de toda creación. Hay personas que llegan a nuestras casas y dicen, ¿sabía usted que Jesús no es Dios? Porque la Biblia dice, y tal vez abren este pasaje y dicen, aquí nos muestra que es un ser creado. Pero la realidad es que, aunque la palabra primogénito literalmente significa el que nace primero, aislado es lo que significa, pero puesto en este contexto y también considerando el uso que se le daba a la palabra en aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo a un grado de orden, de que Él fue creado primero. Entonces, ¿cómo puede entenderse esta frase? Si recuerdan el Antiguo Testamento, los primogénitos eran personas muy valiosas e importantes. Por ejemplo, el que era el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Si había, por ejemplo, 4 hijos nacidos, se dividía la herencia entre 5 para que 2 porciones le tocaran al primogénito. Era también quien recibía la bendición patriarcal y hubo grandes pleitos en el Antiguo Testamento por eso. ¿Se acuerda la historia de Jacob y Esaú? También tomaba el papel como líder en la familia, era el sucesor del padre. Entonces, más que una posición de orden cronológico, era una posición de dignidad, de honor. Al presentarse a Cristo como el primogénito de toda creación, se le está exaltando como superior a todo lo demás, en honor, en gloria. Cristo es supremo sobre toda la creación. Y si esto no nos convence, hermanos, como quiera en este pasaje encontramos muchísimas características acerca de quién es Cristo y cómo Él es supremo sobre la creación, que no nos deja lugar a dudas de entender que se refiere a su supremacía. Vamos a continuar leyendo. Todo fue creado por medio de Él. Es lo que dice el verso 16. En Él fueron creadas todas las cosas. Y describe allí las que están en el cielo, las que están en la tierra. Todo fue hecho por Él. Los ángeles son creación de Dios. Los seres vivientes que se encuentran en el libro de Apocalipsis son también creación de Dios. Los cielos son creación de Dios, la tierra también lo es. Todo lo hermoso que podemos ver con nuestros ojos es creación de Dios. Y dice este pasaje que todo eso fue creado por Cristo. Retomando el verso de Hebreos, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Dice, y por a quien asimismo hizo el universo. Aquí nos está mandando el mensaje de es el primogénito porque lo hereda todo. Y además porque Él mismo hizo el universo. Cristo creó todo por Él mismo. No fue con ayuda de nadie más. Y Cristo, por lo tanto, no fue creado. Todas las cosas fueron creadas menos Dios. Y Cristo, mis hermanos, es Dios mismo. También nos dice este versículo que todo fue creado para Él. Y esto es algo hermoso, mis hermanos, porque nos muestra que tenemos un propósito. Fuimos creados para la gloria de Cristo. Estamos también en vísperas de Año Nuevo. En pocos días se termina el 2020 y hay algunos que les gusta plantearse propósitos para el siguiente año. ¿Sabía usted que toda la creación tiene un propósito principal? Fuimos creados para Él, hermanos. La pregunta es, ¿estamos viviendo conforme a esa realidad? La mayor parte del tiempo hacemos planes y tomamos decisiones, pero ¿cuántas de esas cosas las hacemos para glorificar a Cristo? Tenemos que meditar el rumbo que está llevando nuestras vidas, porque si no vivimos para Él, no importa lo que hagamos, lo que nos propongamos, todo va a terminar siendo vacío, nada nos va a satisfacer, porque nuestro propósito fue vivir para la gloria de Dios. En el verso 17 nos dice,
Él es antes de todas las cosas. Aún el mismo tiempo tuvo un inicio, el tiempo cero, y a partir de ahí en adelante empezó a correr el tiempo, pero Cristo, nos dice este pasaje, es anterior a todas las cosas. Hay un pasaje en los evangelios donde los fariseos le dicen a Jesús, pues ¿tú quién eres? Y empiezan a presumir diciendo, nosotros somos hijos de Abraham y Abraham tenemos por padre y él es el padre de la fe, y están muy orgullosos acerca de su tradición. Y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí está dejando en claro que Él es totalmente Dios, fuera del tiempo, fuera del espacio. Nosotros tenemos un inicio, nacemos y vamos a morir, pero Cristo no es así, hermanos, porque Él no es creación, Él es el creador del universo, Él es supremo sobre la creación. Y también este versículo, hablando acerca de cómo es supremo sobre la creación, nos dice que todas las cosas en Él subsisten. Esta segunda parte también es importantísima, porque aparte de que Él es quien crea el universo, Él no nos deja a la deriva. Él dice, ya creé yo todas las cosas, creé los cielos, creé la tierra, creé los animales, los humanos, ahora arréglenselas como pueden. Dice este versículo que Él es quien sostiene al universo entero. Para ponerlo en contraste, si Cristo no estuviera en control, no podríamos tener certeza de las leyes que rigen la realidad física. Si yo tirara un objeto, no podría estar seguro que va a caer, porque la ley de gravedad que estudiamos en la escuela nos dice que los objetos caen. Y lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, es que Cristo es quien sostiene esas leyes físicas. Es más allá de lo que nosotros podemos entender. Pablo usó las palabras, en Él vivimos, nos movemos y somos, cuando hablaba con los de Atenas. Y volviendo al pasaje de Hebreos, nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La supremacía de Cristo, hermanos, en la creación se muestra de principio a fin. Es el que crea, es el autor. Somos creados para Él. Él designa un propósito para su creación, y no tan solo eso, que crea y da el propósito, sino que sostiene a la creación misma. Es por eso que es el primogénito sobre toda la creación. Él es el que merece todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, la más alta dignidad. Ahora veamos cómo Él es supremo sobre la iglesia. Dice el siguiente verso, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros, mis hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, nos sujetamos a su autoridad. Él es la cabeza y Él determina cómo debe vivir y conducirse su iglesia. Tristemente hay muchas personas que se han tratado de elevar a sí mismos una autoridad que el Señor jamás les ha dado. Hay personas que han llegado a autoproclamarse los nuevos Cristos. Si nosotros escuchamos de alguien así, huyamos de ellos, porque únicamente Cristo es la autoridad, y en ese señorío y en esa autoridad todos nosotros, la iglesia de Cristo, nos sometemos. Y esto no es algo que simplemente se dice, esto lo vemos cuando Cristo anduvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Él hablaba? Dice la Biblia que los fariseos se asombraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y cuando Él partió, la iglesia primitiva y cómo fue creciendo, fue regida y siguió siendo regida por su autoridad. No había nadie que dijera, yo voy a hacer esto porque así creo que es. Todos decían, el Señor es el Rey. Cristo es Rey y Señor sobre la iglesia. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Así es como nos conducimos? Como miembros de la familia de Dios tenemos a nuestro líder, tenemos a nuestra cabeza, a quien rendimos cuentas, a quien obedecemos y a quien seguimos. La verdadera iglesia, mis hermanos, se somete bajo la autoridad de Cristo, quien es la cabeza.
También nos dice este verso que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y qué implicaciones tiene esto de que Cristo sea el primogénito de entre los muertos? Para responder a esta pregunta, les pido me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, verso 13. Aquí Pablo está hablando acerca de este tema y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces nada tiene sentido. Esta predicación no tiene sentido, el congregarnos en una iglesia no tiene sentido. Pablo lo dijo en ese pasaje, dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más miserables de la faz de la tierra. Y es importante que nosotros estemos convencidos de que Cristo ha resucitado. Pablo lo dijo en versos más adelante, en el versículo 20, él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y qué significa entonces que Él ha resucitado? Significa que tenemos esperanza. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de la esperanza que está en los cielos? Precisamente porque Cristo ha resucitado es que tenemos esperanza. En Apocalipsis describe los cielos nuevos y la tierra nueva. Si se acuerda, si ha leído ese pasaje, dice que todas las cosas se han hecho nuevas y ahí van a reinar y ahí van a estar los hijos de Dios con Cristo. El hecho de que Cristo haya resucitado nos da la esperanza de ese día, hermanos. De que va a haber un día en que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva y que nosotros también vamos a resucitar. Él fue el primero en morir y resucitar para jamás volver a morir. Hay un himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana, porque yo sé que el futuro es suyo. Esto, hermanos, debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra ancla en la vida cristiana, saber que Cristo está vivo, que Él resucitó, Él es el primogénito entre los muertos y porque Él está vivo, nosotros un día resucitaremos con Él, aunque en el presente enfrentemos la decadencia, la muerte, las consecuencias del pecado. ¿A qué nos lleva todo esto y a qué concluye Pablo esta porción? Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Ya hemos visto cómo Cristo es superior y mejor que cualquier otra cosa en la creación, sea física o sea espiritual. Él está por encima de la creación. Él dio el origen a la iglesia y Él somete a todos bajo su autoridad. Además de que Él es nuestra esperanza porque fue el primero en resucitar. Y todos los que creemos en Él vamos a resucitar algún día. Es por eso que Cristo tiene la preeminencia absoluta, ocupa el mayor lugar de honor, mis hermanos. Y por eso dice la Biblia que un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor, toda rodilla se va a doblar porque Él es digno, hermanos. Porque Cristo es digno. Y ahora vamos a ver cómo Cristo es superior, la supremacía de Cristo en la creación. Dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si nos acordamos del propósito principal por el cual Pablo escribía esta carta, recordemos que era porque habían falsas enseñanzas que presentaban un evangelio incompleto, un evangelio distorsionado. Se habían mezclado ideas tales como que Cristo no era suficiente, como que había otros poderes espirituales obrando y de alguna manera había que aplacarlos. Ellos debían hacer cosas para su salvación. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Nos está diciendo aquí, en Él habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita la plenitud. Ya lo he demostrado como el creador y el sustentador del mundo físico,
como la cabeza y autoridad de la iglesia, el principio de nuestra esperanza futura. Mis hermanos, si el día de hoy estamos buscando un Salvador, Cristo es ese Salvador que estamos buscando. Él lo tiene todo. Por eso dice, en Él habita la plenitud. No tenemos necesidad de andar buscando en otra cosa o persona lo que Cristo tiene en todo. Y lo más sorprendente, amigos, es que el Dios Todopoderoso, que es eterno, que es santo, que es justo, que es creador y sustentador, se hizo hombre. Lo que recordamos la semana pasada en las fechas del 24 y 25. El creador habitó con su creación, tomó la forma de un bebé y tuvo una vida como cada uno de nosotros, pero dice la Biblia, sin pecado, porque Él es Dios. Él es Dios y jamás perdió esa naturaleza. La Biblia lo presenta como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y en Él habita la plenitud. Vamos a ver cómo se relaciona esto con la salvación. Versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo, quien es Dios encarnado, todo ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado todas las cosas, dice allí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y a qué se refiere con reconciliar todas las cosas? Precisamente a lo que mencionábamos de los cielos nuevos y la tierra nueva. Los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, estamos esperando aquel día. Y dice la Biblia en Romanos 8, versos 20 y 21, que la creación fue sujetada a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que nos dice estos pasajes es que la misma creación va a ser renovada, va a ser hecha nueva en esos cielos nuevos y tierras nuevas. Por eso dicen Colosenses, Él reconcilió consigo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. La misma creación, hermanos, se vuelve partícipe de la obra redentora que Cristo ha hecho por aquellos quienes creó a su imagen y a su semejanza. Logró la paz para con Dios. Las mismas palabras que usó Pablo en su saludo, ¿se acuerdan? Gracia y paz a vosotros. Es lo que Cristo nos otorgó, pero no fue algo gratuito. Fue mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. El Cristo, en quien habita toda plenitud, derramó su sangre por sus enemigos. Es el siguiente punto. Ahora en Cristo también nosotros somos reconciliados. Vamos a leer el verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y esa es una descripción, hermanos, de toda la humanidad, ya sea pasada, de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, o presente si usted el día de hoy no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Esta es la condición y la descripción del hombre natural. Es alguien que es ajeno a Dios, es extraño, no tiene nada que ver con Dios. Y lo peor aún, dice este pasaje, es enemigo de Dios, se opone a su voluntad y lo aborrece. El ser humano, el hombre natural, no quiere tener nada que ver con Dios. Puede ir a la iglesia, puede hacer buenas obras, pero al final de cuentas todo lo hace para sí mismo. No lo hace para agradar a su Creador. Esa es la realidad, hermanos. La persona más pura en este planeta, si no ha reconocido su condición, es un enemigo de Dios y lo aborrece en su corazón. Esa es la realidad de cada uno de nosotros, repito, pasada o presente. Dice este versículo, es enemigo en su mente. Y aquí ya no nos deja ninguna alternativa, porque hay muchas personas que dicen, yo vivo una vida correcta, no hago mal a nadie, mis decisiones no afectan a otros y yo no los trato mal.
Pero esta primera parte no se refiere a eso, mis amigos. Se refiere a que todo lo que pensamos ofende a Dios. Las malas obras, claro que son evidentes. Hasta nosotros como seres humanos, cuando vemos algo que está mal, lo juzgamos y decimos, eso está mal y merece una sanción, merece ser aplicada la justicia. Pero ¿qué tal los pensamientos? Allí nadie más que nosotros mismos los conocemos, pero ¿saben qué? Dios también los conoce y somos, por esa razón, enemigos de Él en nuestra mente. El pasaje de Santiago describe muy bien la relación entre las obras y los pensamientos. Dice Santiago, capítulo 4, versos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la realidad. Si el día de hoy estamos escuchando este mensaje, solo hay dos opciones. O estamos buscando ser amigos del mundo o estamos buscando ser amigos de Dios, pero la realidad es que en la actualidad somos enemigos en nuestra mente y con nuestras malas obras. No hay alternativa. Esa es la realidad, esa es la depravación del ser humano, que aún sus obras, sus mejores obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Examinémonos cada uno en estos momentos, no lo dejemos para después. Veamos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Aunque nosotros podemos presumir de llevar una vida recta, la realidad es que hay pecado en nuestro corazón. Y es por eso, amigos, que necesitamos a este Cristo que está presentando Pablo en estos versículos. A este Cristo que es superior a la creación, a este Cristo que es superior en la iglesia y sobre los muertos. Es a Él a quien necesitamos, en quien habita toda la plenitud. Cristo es lo que necesitamos. Y aunque esto nos incomode el decir, es que yo no me quiero identificar como alguien malo, yo no quiero tomar ese papel de que yo he hecho algo malo, si hay otras personas que han hecho cosas peores. Eso es una realidad, pero por eso Cristo vino y como todos sabemos, no debemos por qué compararnos con los que hacen lo malo, con los que quebrantan la ley. Debemos compararnos con quien es el estándar y el estándar es Cristo. Él es el que es el superior por encima de toda la creación. ¿Y saben qué? Al compararnos terminamos perdiendo siempre. Se ve nuestra inmundicia, se ve nuestras impurezas, se ve nuestro pecado y nuestro corazón no arrepentido, pero hay esperanza. Hay esperanza en la reconciliación y es lo que Cristo ha hecho. Vamos a ver su obra. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, os ha reconciliado, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pensemos lo que hemos visto hasta el momento. Cristo, quien es el primogénito, que creó todo lo existente, también creó la madera, creó los materiales con los cuales formaron su cruz, los clavos con los cuales iban a clavarlo. Como Él es el creador, Él creó también esas cosas. Cristo, quien es el que sustenta todas las cosas, al ir a la cruz, no sé si lo había pensado, pero Él sostenía y daba aliento a sus ejecutores. Él daba las fuerzas al que lo azotaba. El creador estaba siendo ejecutado por su misma creación. Nuestra reconciliación con Dios fue a cambio de la vida, cuerpo y carne de Cristo, en quien habita toda plenitud, la imagen de Dios invisible.
Y por si fuera poco, observen la obra asombrosa que hace en quien viene a Él arrepentido y deposita su fe. ¿Recuerda nuestra descripción? Enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Y dice, ¿qué es lo que hace? Nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, esto es algo imposible para el ser humano. Esta obra la tiene que hacer únicamente Dios. ¿Y saben quién la hizo? Cristo Jesús, el Dios encarnado. Esto nos muestra tres cosas. Nos muestra la gravedad de nuestro pecado. Requirió la muerte del justo, del santo. Nos muestra el amor de Dios. Él no necesitaba nada, él es el creador. Él pudo haber creado inmediatamente otra creación, otros seres humanos, pero decidió hacerlo por amor. Y nos muestra también lo grande, supremo y glorioso que es Cristo. Porque es quien Él es y lo que hizo que nos hace asombrarnos, hermanos, nos hace reconocer que Él lo merece todo. Nosotros no merecíamos su amor, no merecíamos la salvación, no merecíamos que el Dios Todopoderoso nos mirara. Y aún así Él decidió hacerlo, no por necesidad, sino por amor y para su gloria. Él, quien es el creador y sustentador y redentor de aquellos que depositan su fe en Él, nos puede redimir. No necesitaba de nosotros, pensemos en eso. Él lo tiene todo, Él es supremo sobre todas las cosas, pero decidió salvarnos. Decidió salvar a pecadores, a malhechores como nosotros que merecemos la muerte y el infierno. Pero hoy Cristo se presenta a usted y a mí como el Redentor. Veamos el último versículo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en los cielos, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y estas últimas líneas, hermanos, es para que nosotros hagamos una reflexión. Recordando que estas líneas, este pasaje se escribió para los colosenses, que estaba en una situación donde el evangelio estaba siendo distorsionado, y la solución que Pablo presenta es decir, voy a mostrarles al Cristo glorioso. Voy a mostrarles al Cristo supremo, la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, en la creación, en la iglesia, en la redención, en la salvación. Y es lo que usted y yo necesitamos. Independientemente si hemos creído en Cristo o no hemos creído en Cristo, la única manera, como dice este versículo, de permanecer firmes en la fe, de no movernos en la esperanza del evangelio, es que tengamos una imagen clara de quién es Cristo. Porque, hermanos, no necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más. No necesitamos hacer cosas que allá afuera la gente hace, hacer mandas, hacer cosas, hacer promesas a Dios que sabemos usted y yo que no vamos a cumplir. El evangelio nos dice, Cristo, el Hijo de Dios perfecto y santo, pagó y vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él se hizo carne, Él jamás pecó y Él nos ofrece su justicia, Él nos ofrece su rectitud. Preguntémonos si estamos viendo el día de hoy al Cristo completo. Lo que produce en nosotros esa esperanza es Cristo mismo. Es lo único que necesitamos. Dice la Biblia que quien se acerca a Él con un corazón arrepentido por sus pecados y pone su fe en Él, que Él nos ha reconciliado como leímos en estos versos, Dios nos perdona y nos presenta delante de Él santos y sin mancha. No por nada que nosotros podamos hacer, sino por la obra que Cristo, quien es supremo sobre todas las cosas, ha hecho. No permaneceremos firmes ni fundados porque nuestra fe no está en otra cosa. Únicamente vamos a permanecer firmes y fundados poniendo nuestros ojos en el Cristo verdadero, quien es superior, totalmente superior,
a todas las cosas. Hermanos, la esperanza del Evangelio es Jesucristo mismo, y es mi oración y mi deseo que cada uno de nosotros tengamos un entendimiento más profundo de quién es este Cristo. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra y te pido lo que Pablo les presentaba a estos hermanos en esta carta, que podamos cada uno de nosotros ver al Cristo completo, ver a Cristo como Dios, porque eso es lo que es, que Cristo brille en nuestras vidas, que no haya otra cosa en esta tierra que nos vislumbre, que no sea la imagen del Dios viviente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo por encima de todas las cosas, por encima de problemas, por encima de deseos, por encima de cosas que el mundo pueda ofrecer. Cristo es mejor, Cristo es superior, Cristo es lo máximo, Señor. Que eso pueda ser la realidad de cada una de nuestros días en esta tierra y que nuestra esperanza esté fija en Él para poder permanecer firmes y fundados en la fe. Te damos muchas gracias por la obra de Cristo y te pido por aquellos que aún no han reconocido su condición como pecadores, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a cada uno de nosotros y vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él ha hecho lo que era imposible para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.